Bueno, lo primero es agradecerle a nuestros colegas de Educación y Mediación del Centro Cultural Palacio de la Moneda por la invitación. Y en particular agradecerle a Alex que la introducción estuvo perfecta. Así es que da como muy buen contexto para lo que vamos a conversar. La verdad es que, bueno, voy a ser un poco autorreferente en cuanto a lo que nosotros tenemos como práctica dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, pero es más que para citarnos a nosotros mismos, para conversar sobre un modelo, sobre los problemas de ese modelo, sobre cómo se plantea el trabajo de mediación cultural en el contexto de un museo, en particular un museo nacional, y todo lo que eso conlleva. Cuando hablamos de mediación, como bien decía Alex, es una especie de trabajo en desarrollo, no está todo acabado ni definido, así como también los roles educativos al interior de instituciones culturales, ya sean centros culturales, museos o galerías. En el caso de nosotros, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, como para empezar la definición misma y la existencia de los museos. Nosotros como que naturalizamos, asumimos y decimos, bueno, están los museos y los museos son los portadores de este conocimiento que está consagrado, está validado de manera transversal dentro de la cultura. Pero para empezar, los museos no son unas instituciones oriundas de nuestros países, no son americanas, sino que son una importación que tenemos europea, ¿ya? Y lo segundo es que los fenómenos que nos suceden, nosotros no tenemos que dejar de compararlos y pensarlos como en su dimensión individual, como el fenómeno dentro de nuestra realidad y a su vez como también una idea global. ¿A qué me refiero con esto? Los museos hoy en día y sus roles, como bien decía Alex, con una crisis del siglo XX, o sea, el museo como una institución fuerte del siglo XIX, con una crisis importante en el siglo XX, y cómo lo enfrentamos hoy en día. El museo es hoy en día una institución que sin la comunidad y sin un trabajo activo de las personas se convierte en una suerte de caja fuerte de un determinado programa cultural, de un determinado guión que uno tendría que analizar también desde el punto de vista histórico. Porque lo que está dentro de un museo es lo que es bueno, que es lo que no quedó, o sea, de las pinturas chilenas del siglo XIX. Tenemos una colección dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, pero obviamente esa colección no tuvo una mirada global, no quiso ser inclusivo, no, simplemente tomó lo que en ese momento sucedía, quienes estaban en el poder, quienes decidieron que era el canon estético adecuado. Entonces, es muy importante también entender cada fenómeno y cada situación en su contexto, ¿ya? El museo tiene una colección y esa colección obedece al pensamiento y a las políticas de determinado momento. Así como también, o sea, ya hay una selección, hay un sedazo importante en lo que está dentro y lo que no está dentro. Y también después, ¿qué pasa con las curatorias? Como bien decía Alex, también está esta figura del investigador, la persona a cargo de la colección, que hoy en día es la persona, o sea, gira a este nuevo rol que es el curador y que vendría a ser el personaje que decide el guión. Ahí tenemos un segundo sedazo, o sea, lo que yo estoy consumiendo como eventualmente la historia del arte chileno o la postura A, B o C en torno a la colección del arte chileno son propuestas que yo tengo que estar consciente que son determinados guiones y verlos como tales. Y guiones que también, o sea, la persona que decide, pongámosle, hacer una exposición, no sé, del paisaje y el mar, no sé, por decirles cualquier cosa, del Museo Nacional de Bellas Artes, va a tener que elegir dentro de un número limitado de obras para hablar de esa relación dentro de nuestra historia reciente. Probablemente se pueden hacer préstamos de otros museos y todo, pero también hay una historia que está acotada por ciertos patrones, por ciertas conductas y también por los poderes políticos, poderes sociales. O sea, la historia del Museo Nacional de Bellas Artes en particular no se puede disociar de la oligarquía chilena.
Y no, o sea, no podríamos decir que este era un museo que fue pensado para la gente y para llegar a... No, no es cierto. En sus inicios fue un espacio que claramente tenía un cierto nivel de consagración para lo que se entendía como cultura y como una suerte de alta cultura que seguía ciertos patrones súper afrancesados. Entonces es muy bueno entender ese contexto. Hoy día, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué pasa con el museo, con sus colecciones, con las exposiciones temporales? Como marco general les cuento que nuestra misión como equipo de mediación y educación es principalmente la puesta en valor del patrimonio que atesora el museo. Tenemos una suerte de parrilla programática muy movida durante todo el año, aproximadamente 20 exposiciones transitorias en el lapso de un año, con la cual nosotros también trabajamos, pero trabajamos idealmente dialogando y enriqueciendo las relaciones que se producen en torno a la colección, ¿ya? O sea, lo primero siempre va a ser la colección. En ese contexto va surgiendo en la última década y en los últimos 5 años con mayor fuerza el concepto de mediación. Como lo habían conversado ya hoy día, la mediación no está definida. También el rol de los educadores, mediadores, de quienes trabajan en estos departamentos, en las instituciones culturales, también es un trabajo que se está modelando. Es muy interesante como fenómeno ver cómo esto ha ido sucediendo de manera paralela y simultánea a nivel global, cuando uno se junta con personas de otros países y las problemáticas, ciertas cosas con matices, son de todas maneras muy similares. Y ver cómo ha variado en las últimas 2 décadas, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, las prácticas que se hacen al interior. Les doy como ejemplo, yo trabajo hace 18 años en el Museo de Bellas Artes y lo que se hacía hace 18 años atrás y lo que hacemos hoy en día es muy distinto. No tiene que ver con que nos hayamos leído un par de libros que fueron una epifanía, no tiene que ver con que haya venido alguien a decirnos que ahora se hace esto, sino que ha sido un cambio progresivo, paulatino, y que no solamente tiene que ver con la institución, y eso también dice mucha relación con lo que se comprende como mediación cultural hoy día, que es la ciudadanía, el público del museo se convierte en un factor activo. Entonces, no somos nosotros solamente decidiendo qué es lo que queremos que vean, que eso no lo estamos haciendo, sino que estamos trabajando en conjunto. Y este cambio se ha hecho en conjunto. Por ejemplo, el sábado pasado tuvimos un seminario para docentes de arte, la 11ª versión. Resulta que los 10 primeros años, lo primero que nosotros se nos ocurrió, que partimos del 2005 con eso, fue hacer una instancia para, una vez al año, trabajar en conjunto con los profesores de artes visuales, que eran de alguna manera nuestro par, nuestro socio estratégico dentro de la educación formal en el área artística. Durante esa primera década, la meta fue juntarnos con ellos una vez al año, tener esta sesión en la cual hablábamos del museo, dábamos vueltas en torno a la colección, actualizaban conocimientos, o sea, teníamos como una especie de cumbre una vez al año y donde también nos empezábamos a conocer y después ellos, por supuesto, volvían con sus estudiantes. Era una forma también de generar redes desde la educación no formal hacia la educación formal. ¿Qué es lo que pasó con esta 11ª versión? En que ya no estábamos tan preocupados, o sea, y esto ha sido una cosa paulatina, y ya tomamos conciencia muy clara de que hay un hito y que ya tenemos otra forma. Ya no estábamos tan preocupados y preocupadas de la colección. La colección es algo que está implícito y vamos a estar permanentemente y va a ser el objeto de discusión, pero el seminario estaba más enfocado hacia las prácticas. ¿Qué es lo que está a la institucionalidad? ¿Qué es lo que queremos? O sea, el seminario se tituló Saber y Poder. O sea, era ver cuáles son los mecanismos que operan al interior de esta relación de la escuela con el museo y cómo podemos hacernos conscientes de ello. Es decir, esto mismo que yo les decía de la selección que tiene un museo, la selección que hace un curador, o sea, todas esas selecciones, bueno, ser consciente de ellas al momento de relacionarte con una obra y también ver qué es lo que pasa con cada individuo. O
sea, o sea, como decía Alex, estamos dentro de un ámbito de conocimiento y nuestra pregunta es cómo se genera el aprendizaje. Y la idea es que se genere aprendizaje. Y no nosotros decir, bueno, nosotros queremos que ustedes aprendan esto, no, sino que nosotros en conjunto vamos a trabajar a partir de estas herramientas y estos elementos que tenemos, cómo vamos avanzando, ahí vamos a ir viendo en conjunto. Obviamente también uno no se puede plantear decir, bueno, no todo va a surgir en el momento. No, nosotros también tenemos una base y tenemos ciertos conocimientos especializados, entonces los vamos a poner en juego, pero por otra parte también está el conocimiento, la experiencia de cada persona. Y no somos, o sea, yo les cuento a ustedes esto y la recepción de cada uno de ustedes es totalmente distinta en base a sus propias experiencias. Es exactamente lo mismo y eso hay que tenerlo muy presente en el momento de estar en el contexto de una exposición. Hoy día lo que yo quiero mostrarles es que nosotros hemos planteado la mediación como una alternativa, no como la forma única, ¿ya? O sea, es algo muy importante cuando uno piensa en la diversidad de personas, en la forma de aproximarse. Hay personas, no sé, por ejemplo, las audioguías. Resulta que hay tecnología con audioguías que son descargables de teléfono inteligente. Pero resulta que tenemos también un importante público que es adulto mayor y que no maneja teléfonos inteligentes, sino que tienen esas almejitas o simplemente no tienen teléfono y esa tecnología no les acomoda, sino que les acomodaría mucho más una audioguía que es de estas como una especie de ladrillo que uno lo lleva en la oreja y lo va cargando. ¿A qué voy con esto? Aquí tenemos que, o sea, si queremos ser inclusivos, si queremos de alguna manera democratizar el acceso a nuestro patrimonio cultural, tenemos que nunca perder de vista que somos diferentes las personas y tenemos necesidades e inquietudes diferentes. A mí en lo personal, por ejemplo, si me preguntan muchas cosas, si yo estoy de visita y están todo el rato inquiriéndome, de repente yo soy más tímida y como me gusta como darle más vuelta, prefiero a veces que alguien me cuente un guión y después sentarme y sacar mis propias conclusiones. O si voy a ir a una actividad, ir mentalizada de que voy a ir a una actividad en la que debo participar. Entonces, también si todas las visitas de repente llega una familia y nosotros queremos que la familia súper opine y la gente está como en pánico porque no era lo que tenían como imaginado cuando se dirigieron al museo, también hay que tener eso en cuenta. Ahora, muchas veces también se da que la gente va y quiere hablar. Y hoy en día nos pasa mucho, hacemos cursos y la gente quiere conversar. Y los temas que surgen, ya sea a partir de la colección A, colección B, muchas veces convergen en lo mismo, que tiene que ver con el poder, la discriminación, temas de género. O sea, hay cosas que atraviesan la discusión que tiene que ver con lo que incluso uno podría terminar conversando tomándose unos tragos con amigos o con familia. ¿Ya? Entonces, lo que hoy día voy a hacer es mostrarles dos iniciativas que tenemos, ¿ya? Para no alargarme tanto, en las que se trabaja a partir de un fuerte eje de mediación y durante la tarde se va a hacer un ejercicio, van a llegar más integrantes del equipo, ahora me acompañan María José y Graciela, más tarde van a llegar también Gonzalo y Benjamín y entre todos vamos a plantearles esta actividad que quisimos hacerla para también potenciar como el estar en un lugar, ¿ya? Porque la visita, por ejemplo, al museo tiene varios plus patrimoniales que tiene que ver el edificio en el imaginario, todo el contexto patrimonial que esto significa, y la colección, y después el guión que esté presentado, o sea, tenemos varias herramientas desde donde partir. En el caso de esta invitación que nos hicieron, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo trabajamos a partir del Centro Cultural Palacio de la Moneda? Entonces, lo que se les va a plantear a la tarde es un trabajo a partir del espacio, del lugar, del contexto, del Palacio de Gobierno, de la moneda misma y de los propios imaginarios, donde también se van a trabajar dimensiones corporales, desde donde estamos situados, la dimensión patrimonial y finalmente vamos a terminar con una dimensión crítica. Entonces, de manera que puedan hacer un ejercicio concreto de mediación
que no pasa por la transmisión, porque bueno, nos trasladamos para acá, no pasa por la transmisión y el trabajo en torno a una herencia artística, patrimonial, que es como el trabajo del día a día que tenemos nosotros, pero sí muestra muy bien la metodología, la forma en que nos aproximamos, porque también trabajamos dentro de eso desde ese paradigma que tiene que ver con la generación de pensamiento crítico, la generación de aprendizaje y la utilización de el acervo propio y la experiencia individual al momento de poner en colectivo todo eso. Estas dos iniciativas de las que vamos a hablar hoy día son, uno, el curso para público general. Cuando nosotros hablamos de público general es algo bien curioso, porque dividimos audiencias para finalmente poder especializarnos en las necesidades. Por ejemplo, un curso para público general de un curso de adulto mayor se distingue más que por contenidos, principalmente por horario, porque el adulto mayor no va al centro de Santiago cuando ya comienza a caer la tarde, por disposición de espacio. Con el público general estamos en las salas, podemos estar hora y media, sentarnos en el suelo. Adultos mayores después de media hora tenemos que tener contemplado que tengan sillas. El curso de adulto mayor es el primero que hacemos al iniciar, porque tenemos cursos en primavera y en otoño. Partimos la temporada con el curso de adulto mayor y después terminamos la segunda temporada con el curso de adulto mayor, de manera que estén lo más alejados del invierno posible, ¿ya? Todo este tipo de cosas son cosas que hemos ido desarrollando desde ensayo y error, desde la empiria misma, o sea, desde partir con un curso con 30, 40 adultos mayores en pleno invierno y terminar como con 5, porque se fueron enfermando paulatinamente, además de la culpa que nos significaba a nosotros, de que se enfriaran por estar en el museo, porque el museo es muy helado. Entonces, ahí estaba la respuesta de que no, que es muy tarde, que les da susto ir al centro. Entonces, claro, el curso adulto mayor es a principios, a fines de año, cercano a épocas de más calor, es a las 3:30 de la tarde en vez de ser a las 7 de la tarde, contempla tener sillas, contempla otro recorrido, pero básicamente se estructura muy parecido a un curso de público general, ¿ya? El público general nuestro es por defecto, porque tenemos jóvenes, adulto mayor. Finalmente el promedio, de acuerdo a nuestras estadísticas, de los asistentes son personas jóvenes entre 25 y 45 años, jóvenes aún. Hay gente un poco mayor y gente un poco menor, pero el promedio está en ese segmento. Por lo general son profesionales que trabajan, muchos trabajan acá en el centro y que buscan como una instancia de cultivarse, entretenerse después de la jornada laboral. Estos cursos son cursos cortos de 4 sesiones que son una vez a la semana y, como todas nuestras actividades, son gratuitos. ¿Qué es lo que pasa con estos cursos? La idea de nosotros no es dictarles un curso sobre la historia del arte, sobre el guión curatorial, sino que conversar en torno a ellos, interrogar las colecciones y comenzar. Por supuesto que tenemos nosotros cierto guión, cierto programa de lo que queremos trabajar, pero la idea es también que se vayan modelando de acuerdo a lo que las personas nos van entregando. Tiene un formato muy distendido. El curso se supone que se inicia a las 7 de la tarde y termina a las 8:30. Nos ha pasado que hemos llegado muchas veces hasta cerca de las 10 de la noche y la gente no se quiere ir, donde nosotros ya estamos un poco desesperados porque nosotros entramos a las 9 de la mañana al museo, pero es difícil cortar la conversación cuando a partir de un par de obras se han generado debates y donde la gente tiene distintos puntos de vista muy fuertes en torno a ello y están exponiendo sus propios conocimientos. Es una cosa muy importante que tiene que ver con la autoestima, la puesta en valor de la elaboración de argumentos, ¿ya? Entonces, es resulta fundamental que en estos cursos, si bien tenemos que estar conscientes de que está como cierta predeterminación por lo que haya en el museo, por ciertas condiciones, podemos ver que la gente ocupa
Por ejemplo, la colección, esta era la última exposición que tuvimos en la colección. Estamos en este momento en preparación de una nueva muestra. Las personas la ocupan y se empoderan de ella y toman conciencia de que sí saben. Eso es algo que dentro de nuestra cultura chilena es fundamental. Pasa, por ejemplo, que si uno se dirige hacia un primero básico y les pregunta ¿qué hay acá? El primero básico va a opinar con mucha propiedad, levantan toda la mano y te dicen ¿qué hay acá? Cuando tú preguntas eso a un cuarto medio, al último año de nuestra educación formal, ¿qué es lo que están viendo acá? Opina el que le va bien en arte, opina el que es un poco más aplicado o aplicada, pero en general no opinan porque creen que no saben. Ya ahí hay un tema con nuestro proceso de educación formal que va modelando a veces con cierto perjuicio, a la expresión, apreciación y el desarrollo de un pensamiento y una mirada crítica. O sea, opina el que cree que sabe. O sea, los conocimientos son esto que tú adquiriste en el libro y nada más. O sea, cuando uno dice, bueno, ¿y qué están viendo acá? Y no ven esta mancha, no ven esta persona, ¿y qué creen que...? O sea, por supuesto que podemos desarrollar una idea en torno a una obra de arte. Eso no significa que yo pueda recitar la biografía del personaje. Tampoco significa que si hay toda una mirada historiográfica en torno a la obra, que tenga ciertos factores con los cuales fue producida, contexto y todo, eso tampoco puede enriquecer mi mirada. Son cosas que no compiten, sino que se van complementando y que funcionan en distintos niveles. O sea, yo me puedo relacionar con una obra desde mi propia experiencia, por supuesto. Una persona que está mediando entre esa obra puede empujarme a sacar más conclusiones también. O sea, puede desarrollar un diálogo fértil en cuanto a mi relación con la obra también. Y si yo además leo alguna investigación en torno a esa obra, ¿puedo volver a dirigirme hacia ella desde otro lugar? También. Y eso no significa que desde que leí y desde que estoy más instruida en torno a la obra se anula toda una posibilidad de interacción desde la experiencia y desde mi subjetividad, sino que se agregó más información, la cual nuevamente se va a poner en juego con mi subjetividad. Porque si me dicen, mira, esta obra el artista la hizo en un contexto de guerra y no sé qué, y quiso decir esto y esto otro, bueno, entonces yo voy a agregar elementos que me ayudan a entender el contexto de elaboración de la obra, pero que también me ayudan a poner mayor cantidad, esto es un tema exponencial, mayor cantidad de factores sobre la mesa. La verdad es que el formato aquí, como bien les decía, se empuja a que las personas trabajemos ciertos conceptos. O sea, cada curso es armado en torno a determinados ejes. O sea, podría ser el poder, podría ser la discriminación, el rol de la mujer en la historia del arte. Les estoy inventando ideas. Y en el curso uno va viendo cómo eso se va desarrollando. Y no significa que tengamos que aprendernos toda la colección, que visitar la muestra completa, sino que se puede articular en torno a ciertas obras o incluso en el caso, por ejemplo, de esta imagen, el montaje facilita la comparación entre obras y sacar conclusiones de lugares comunes y diferencias. Un formato muy importante que tiene esto tiene que ver con el relajo y con el disfrute. Hoy en día, o sea, no podemos concebir una institución cultural como una cosa súper formal y súper frontal y con esta actitud medio sacra. Y a nosotros nos pasa, y nos pasa muchas veces que los profesores y profesoras cuando llegan al museo es como, ya, aquí se tienen que portar bien, y empiezan como a formatear a los niños, pues, y el edificio mismo que tiene esta cosa medio monumental y con un carácter casi como de templo, la gente cambia muchas veces de actitud, como que siente que no puede opinar. Ahora, obviamente uno tiene que tener en cuenta al de al lado, o sea, no podemos estar a grito pelado y no sé qué. Si hay una persona que está sentada mirando una obra, también uno tiene que tener en cuenta a los otros. Pero como estos cursos los desarrollamos en horario vespertino, precisamente como para que las personas que trabajan o que estudian puedan llegar, y también porque de esa manera tenemos las salas solamente para nosotros. Entonces, es un espacio como privilegiado
porque la gente se siente muy reconocida. O sea, el museo está abriendo a una hora en que no abre, o sea, las puertas para que ellos ingresen, tenemos unos cojines, nos sentamos en el suelo y estamos en la sala, y la sala es completamente nuestra. Entonces, eso también genera, hay varios factores que tienen que ver con una cosa afectiva que genera apropiación de un espacio. O sea, si yo voy a un curso que es gratuito, donde me abrieron las salas para mí, donde tenían unos cojincitos, donde estábamos todos conversando y donde se dio una cosa muy entretenida, yo siento que el museo es un lugar que me es accesible y que además me quiere. De alguna manera piensa en mí y tiene un espacio para mí. Estas son formas en las cuales nosotros vamos llegando a las personas. Esto no quiere decir que nosotros no podríamos hacer una visita contando un guión tal cual como se plantea, o una visita más histórica, o si alguien nos pide una visita llena de información netamente de contenido, también se puede hacer. Como bien les decía antes, las cosas no compiten entre sí. Ahora, este es otro proyecto, Alex mencionó también algunos de estos conceptos sobre cómo va variando la idea de curatoría, curatorías educativas, y este es un proyecto, podríamos decir, piloto que nosotros desarrollamos porque se dieron algunas condiciones bastante positivas. Nosotros tenemos una oficina dentro del segundo piso del museo que está en el área donde hay salas. O sea, nuestra oficina fue concebida antiguamente como una sala. El museo está a base de salas rectangulares y circulares, ¿ya?, que permiten la circulación por todo el edificio. Y nosotros estamos instalados en un círculo, ahí está nuestra oficina, y tenemos contiguo un gran rectángulo. Eso se constituyó por distintas razones a lo largo del tiempo como el espacio del equipo de mediación y educación. Nuestras oficinas, nuestra sala está en el círculo, y todo el rectángulo, que es una sala de exhibición, nosotros podemos hacer uso de ello tanto como para espacios de proyección, como sala de exposición o como eventos que hacemos, que es como, digamos, es una sala donde hay un mayor nivel, o sea, de participación. El resto, piensen que el museo tiene toda una serie de patrones muy importantes en relación a la exhibición de su colección. Esta es una sala donde hay mayor interacción y hay mayor presencia del público, ¿ya? Y de esta manera nosotros aprovechamos este espacio privilegiado que se nos dio, y el año pasado desarrollamos este proyecto que se llamó Curatoría Didáctica, Ejercicios de Mirada. Lo primero es aclararles que ninguno del equipo tiene ínfulas de curador, o sea, no, tuvimos que ponerle así porque de alguna manera el proyecto así se definía muy bien. Pero tampoco esto obedece a lo que hoy en día hace un trabajo de un curador, que es otro trabajo aparte. Entonces, tampoco nos vamos a vestir con ropajes ajenos, pero sí apuntamos a curatoría en torno a que hay una selección y hay una propuesta, hay un guión detrás de esto para generar determinada acción. La curatoría se planteó así. Nosotros tenemos, además de tener este espacio, teníamos otra cosa muy buena. Tenemos acceso a la colección del museo. El museo tiene una colección de aproximadamente 5.000 obras de arte, de las cuales, con suerte, yo muy al ojo les podría decir que se exhibe entre un 5 y un 10%, ¿ya? Y eso es por un tema principalmente de espacio. Lo que hace que en depósitos de conservación hayan varias obras muy importantes que uno puede trabajar. Entonces nosotros lo que hicimos fue solicitar al Departamento de Colecciones, a la conservadora, las autorizaciones, conversamos con el director, conversamos con todas las instancias necesarias para que durante una cantidad de meses nos facilitaran, y esto es todo un tema que tiene que salir de la colección, tiene que después la gente de museografía hacer los traslados y todo, 6 obras de la colección, ¿ya? Aquí no había una mirada historiográfica, no hay una mirada crítica de contenido, sino que quisimos ocupar estas 6 obras para algo súper concreto. Trabajar la representación de la figura humana a partir principalmente de la figura de la mujer y trabajar los conceptos de figuración y abstracción, ¿ya? O sea, una cosa, esa era como nuestra base, nuestro punto de partida. Entonces se seleccionaron estas 6 obras. Luego se analizaron las obras, o sea, toda la selección no fue fortuita, se analizaron en su composición,
se elaboraron estas estructuras composicionales, ¿ya? Ahí está la foto de cómo quedaban montadas las obras, y ahí viene la parte que es también la parte principal de esta propuesta, que tiene que ver con que queríamos hacer como el efecto de que si el muro fuera una suerte de pizarra, donde hubieran rayas con comentarios, con observaciones y con líneas que llevaban a preguntas que iban a empujar a que la persona diera una mirada un poco más profunda. Muchas veces pasa que la gente recorre la colección, ¿para qué decir muchas veces los escolares cuando los dejan sueltos en tiempo récord? En 1 minuto han recorrido 100 obras. Y sí, no, sí las vimos todas. Entonces aquí era un espacio solo con 6 obras, solamente un muro con unas banquetas y donde decían, no sé, imagen de mujer no sé qué. Después, ¿qué pasa con esta mujer y esta otra? ¿Ustedes creen que, o qué pasa cuando en la pintura pasa esto? Entonces, de alguna manera estábamos forzando que se produjeran otras relaciones con esta pequeña muestra, con las obras mismas, ¿ya? Así es como quedó, no sé si se alcanza a ver bien, bueno, la foto no está levemente movida, pero quedó lleno de textos, lleno de flechas, pudimos usar bastante, fue muy visitada la muestra con distintos grupos, y también pasó esto que fue muy bueno. Nosotros visitábamos la muestra con diferentes grupos, pero también eso que ven en el fondo donde hay como unos cuadraditos, es la fachada donde hay una puerta oculta y está la entrada a nuestra oficina. Entonces nosotros cada vez que pasamos, que permanentemente durante todo el día, veíamos gente, como por ejemplo este papá con su hijo, que estuvieron mucho rato instalados ahí, el papá leía y después conversaban. Entonces, esto como proyecto, que fue un piloto que queremos repetir próximamente, sirvió para varias cosas. Una, para fomentar la relación con las personas, la relación individual, y dar un empujón a que se desarrollen nuevas reflexiones. Otra, también servía como punto de partida para la colección para trabajar ciertos conceptos, independiente de la curatoría que hubiera, ¿ya? Si las curatorías, de hecho, en ese momento estaban trabajando un tema sobre la lectura y el arte, otro trabajaba la violencia del cuerpo, teníamos unas curatorías bien diversas. Estos temas que son conceptos asociados como a la apreciación estética u otros conceptos asociados a la historia del arte, eran cosas que se podían volver a repasar durante una visita a la exposición. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la persona, después de haber vivido toda esta experiencia, de haber tenido otra relación con las obras y de haber desarrollado como literalmente una mediación como punto de partida, como base de una suerte de calentamiento para ir a ver la colección, la veía desde otro punto de vista. También servía a la inversa. Yo recorro la colección y termino acá concluyendo y reflexionando ciertos conceptos, y podemos citar, ¿se acuerdan que vimos esta obra? ¿Se acuerdan que conversamos a partir de esto? Bueno, acá se hace muy explícito, acá se hace evidente. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo como muy a grandes rasgos de contarles hoy? Es que desde la propia experiencia, poniendo en valor al sujeto, podemos relacionarnos con obras de arte. No en el caso de nosotros, si bien tenemos este plus, que es tener esta colección patrimonial, ese plus también se puede convertir en una suerte de carga o en una obligación, una suerte de zapato chino, cuando uno quiere hacer como algo más abierto o quieres potenciar. Entonces hemos encontrado en iniciativas de mediación la posibilidad de abrir y encontrar la colección como una suerte de punto de partida para el desarrollo de
aprendizaje o intercambio cultural de nuestros visitantes. Así también, bueno, en cursos para niños, para jóvenes, se trabaja mucho en torno al imaginario simbólico que tiene que ver con el edificio, a la apropiación y a la relación del propio cuerpo con el edificio. A veces haciendo a los niños que se acuesten en el hall y que perciban con los ojos cerrados, perciban los sonidos, que dimensionen la espacialidad. Y después de eso también se relacionan con una obra, o sea, es vivir una experiencia mucho más profunda, una experiencia que de alguna manera nos haga como constatar que estamos despiertos y que de alguna manera como absorbimos de otra forma la visita a un lugar. No fue como esa checklist del docente que los llevó y que tenían que conocer a los supermaestros de la historia del arte chileno y después irse y llenar el cuestionario, que muchas veces le dan unos cuestionarios impresionantes a los niños, sino que los niños vean, o que el visitante vea, que las personas tengan una relación más profunda y establezcan un vínculo a través de la reflexión, a través de la experiencia con las obras de arte, y de esa manera también se vinculan con la institución desde otra manera y hacemos efectiva la apropiación del espacio. No dejamos que esto sea, sí, nosotros somos participativos, nosotros somos inclusivos. Esos son discursos que hoy en día están muy manoseados, ¿ya? O sea, tenemos que trabajar de manera que las iniciativas que hagamos sean efectivamente tales y que funcionen. Y para eso tenemos que tener una flexibilidad muy importante en nuestro planteamiento. O sea, nosotros al interior del equipo tenemos distintas especialidades, tenemos diferentes puntos de vista, las reuniones del equipo son eternas discusiones en torno a las cosas, pero el factor común es que tengamos como la disposición, la flexibilidad y la apertura a ir variando y decir, bueno, durante estos años estábamos probando esto, ya vamos un paso más allá. O el año pasado hicimos esto y ustedes creen que resultó, no, la verdad es que no, probemos esto otro. Entonces, también vamos en un trabajo conjunto, súper mancomunado con los usuarios y usuarias del museo, modelando la relación y la presencia de la institución en sus vidas. Y con eso finalizo.